las propuestas hechas por Confiep, que desde el punto de vista de muchísimos, analistas y de los propios trabajadores, pues resultan agresivas y resultan hasta indolentes en la voz de algunos. La ministra de Trabajo está con nosotros. Ayer estuvimos con la presidenta de Confiep. Ella explicaba sus motivos y decía: las empresas no vamos a resistir, este es un documento de trabajo. Pero ¿qué se ha hecho en torno, en cualquier caso, a la carta que fue enviada a la ministra y que, en palabras de María Isabel León, es un documento de trabajo? Ministra, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el programa. Muy buenas noches, Mávila, y también a la audiencia de Canal N. Encantada de atender tus preguntas. Bueno, la primera pregunta es: ¿cómo se ha respondido o cómo considera el Ministerio de Trabajo esta propuesta de Confiep? ¿Viable, no viable? ¿Está en los planes del Ministerio? ¿Se está estudiando? Usted nos dirá. Sí. La primera impresión, naturalmente, fue de preocupación, pero es importante enmarcar ese planteamiento en el marco de la respuesta que nuestro gobierno ha venido ofreciendo a la crisis del coronavirus, que se manifiesta no solo en el campo de la salud, sino también en el campo laboral. Y la respuesta más firme de nuestro gobierno ha sido desplegar todo esfuerzo para preservar los empleos. En ese marco, esa carta no se corresponde con la dinámica de trabajo que ha venido sosteniendo el gobierno. Sin embargo, la respetamos en tanto es una propuesta que representa a un gremio empresarial, así como respetamos y escuchamos las propuestas del sector trabajador representado a través de las 4 centrales sindicales que forman parte del Consejo. Dicho esto, y habiendo puesto en claro que la línea gubernamental es preservar los empleos, quiero señalar que como gobierno no podemos promover la facilitación de los ceses colectivos en una coyuntura como esta, en la que fundamentalmente esta paralización de actividades obedece a un hecho inusitado en el que está poniéndose por delante cuidar la vida y la salud de más peruanos y peruanas, y lo que estamos procurando es que ese esfuerzo por cuidar la vida de las personas también pueda verse acompañado de un esfuerzo por hacer todo lo posible para preservar los empleos. Quiero también, Mávila, señalar algo que puede ayudar a interpretar el conjunto de medidas que ya hemos dado. Esta crisis que está suscitando el coronavirus en nuestro país es una crisis global. La Organización Internacional de Trabajo frecuentemente emite informes que van monitoreando los efectos del coronavirus en el mundo del trabajo. Y este informe, que es imparcial, porque justamente es elaborado por especialistas y académicos en el campo de la legislación de trabajo y económico, refleja que el impacto en la economía de los países va a ser radical. 4 de cada 5 empleos en el mundo va a tener algún grado de afectación, ya sea porque la duración se va a recortar, ya sea porque se van a suspender las relaciones de trabajo. En otros países las medidas pueden ser todavía mucho más drásticas, pero nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar un escenario de crisis, como lo estamos haciendo, procurando en todos los aspectos preservar el empleo, y esa es la confianza que no solo deben tener los trabajadores, a quienes el Ministerio de Trabajo debe su rol fundamentalmente, sino también las empresas, porque hay un conjunto de incentivos, subsidios, y más recientemente el Plan Reactiva Perú tiene el propósito de que no se rompa la cadena de pagos, que el conjunto de obligaciones que las empresas han asumido con sus proveedores, compras de insumos, flujo financiero, no se interrumpa. Y por eso el gran respaldo que tiene nuestra economía a través de sus reservas y su disciplina fiscal a lo largo de todo este tiempo hace posible que esa ayuda se pueda dirigir a las empresas
que se pueda dirigir a la población más vulnerable con los bonos 380, quédate en casa, y el trabajo para trabajadores independientes a nuestro cargo, hace posible que también destinemos recursos a las municipalidades para la entrega de alimentos, porque por encima de todo y en primer orden, nuestro gobierno pone la vida y la salud de las personas, y en lo que le toca al Ministerio de Trabajo, el empleo. De acuerdo. Ahora, desglosando su respuesta por partes, y antes de ir al programa Reactiva Perú, para que nos explique un poco cómo funciona este. ¿Esto quiere decir que las empresas no pueden suspender trabajadores sin goce de haber en este momento? ¿Cuáles son las licencias o las medidas que sí pueden adoptar las empresas grandes o medianas al día de hoy, después de que este plan se ha ido analizando y entendemos evoluciona y evolucionará todavía en los próximos días? Muy pertinente la pregunta, Mávila, porque también me permite introducir la última reflexión y los aportes que hemos construido en Consejo de Ministros en la medida que se va extendiendo la cuarentena. En una primera etapa, cuando se concibió que esta podía durar 15 días o 2 semanas, las respuestas fueron del lado del cuidado de los ingresos de los trabajadores a través del trabajo remoto, a través de la licencia con goce de haber. Le dimos a los empleadores la posibilidad de ajustar las jornadas de trabajo, todo eso en una lógica de un tiempo bien acotado. Pero con el paso de los días y el cuidado que tenemos que tener para contener la propagación del virus, hemos ido encontrando dificultades para que se mantengan estas medidas cuando sobre todo estamos ante negocios pequeños, microempresas o actividades que en definitiva no van a poder operar en el corto o mediano plazo. En esos casos, esta primera fórmula de solución ha entrado en revisión. Y ha entrado en revisión por la fuerza de los hechos que están marcados por el cierre de estas actividades y la dificultad de que se reanuden en el corto plazo. En ese sentido, el Consejo de Ministros ha venido discutiendo la posibilidad de conceder a las empresas y a los trabajadores, privilegiando el diálogo entre unos y otros, que la suspensión perfecta sea una posibilidad, pero que en ningún caso esta posibilidad sea abierta o discrecional, sino que esté acotada a condiciones en las que justamente esta inviabilidad económica, porque la afectación es seria, es grave, se desprende y la justifica, pero también garantizando que los trabajadores no se vean perjudicados, interrumpiendo el acceso a prestaciones de salud e incluso a apoyo de carácter económico para que tengan ingresos que les permitan afrontar el tiempo en el que se pueda estar suspendido el vínculo. Es decir, todo esto forma parte de medidas que se han venido discutiendo en la última semana, en los últimos 10 días en Consejo de Ministros, tratando de encontrar la compatibilidad en el oxígeno que tienen que recibir estos pequeños negocios o esas actividades que se están truncando en su desarrollo económico, con el oxígeno indispensable que tienen que recibir los trabajadores, porque por sobre todas las cosas, y como ya he venido enunciando, el gobierno privilegia el cuidado de la vida, y el empleo y el trabajo son elementos que favorecen la subsistencia de las familias y por lo tanto no pueden ser desdeñados. De acuerdo. Ahora, las empresas pequeñas, muchas de ellas, prestan servicios a empresas medianas que en muchos casos también prestan servicios a empresas grandes. Es decir, el gobierno está contemplando, el equipo de emergencia está contemplando también la situación de aquellos que pertenecen a las grandes empresas, a las medianas y no únicamente a las pequeñas. Los incentivos o las medidas que se han aprobado en el último tiempo son de alcance general, justamente porque el objetivo es preservar la cadena de pagos, esto que has descrito muy bien. Cuando
en alguno de esos estadios un proveedor no recibe el pago por los servicios que ha ofrecido, afecta a la cadena hacia abajo. Claro. Y el suministro de bienes o servicios hacia las medianas o grandes empresas también se puede ver afectado. Por eso, cuando el Fondo Crecer amplía su ámbito, cuando se prevé un fondo adicional de 300 millones para facilitar una línea de crédito a las microempresas, y cuando el Plan Reactiva Perú prevé que con cargo a los recursos y garantía que puede ofrecer el Banco Central de Reserva a líneas de crédito a todo tipo de empresas, lo que se quiere es que la reactivación económica, cuando se supere este tiempo de cuarentena, sea más ágil, más dinámica, pero al mismo tiempo darle la confianza a las empresas de que podrán contar con liquidez suficiente para preservar el mayor número de empleos posible. De acuerdo. Usted habló de suspensión perfecta de labores. En la carta de Confiep dice: solicitamos que esta figura se pueda renovar hasta por el plazo de 180 días de manera automática, bastando para ello únicamente la comunicación tanto al trabajador como al ministerio. Sugerimos que dicha suspensión se sujete a un procedimiento de aprobación inmediata y comprobación posterior por plazos de 90 días. Esto, por lo que la escucho, no va a ser negociable, es decir, no va a proceder, tal y como está planteado en esta propuesta. Claramente no estamos recogiendo ese planteamiento. El esquema es, en primer lugar, privilegiar el acuerdo entre trabajadores y las empresas para adoptar cualquier medida que pueda garantizar la permanencia del vínculo. En los casos en los que hay afectación económica o porque la naturaleza de las actividades no permite la licencia con goce de haber ni la compensación horaria. Estoy pensando en los servicios turísticos, por ejemplo, ¿no? Claro. El tema de las vacaciones, por ejemplo, el si considerar... me permites terminar, sí, Mávila, sí, que es muy importante esta figura quede claramente establecida. En los supuestos en los que la suspensión perfecta con estas acotaciones se da, y dando el privilegio a que se entiendan las partes, si no es posible tener alguna otra fórmula que garantice la continuidad del vínculo con la respectiva remuneración, excepcionalmente se está habilitando la suspensión perfecta. Esta suspensión perfecta, no, como decía en una primera parte, no puede exponer a las empresas a la obligación de mantener obligaciones sin contrato de trabajo efectivo, pero al mismo tiempo los trabajadores no pueden quedar en una abierta desprotección. Y allí, una vez más, como Estado y como Gobierno, está comprometido el apoyo para garantizar la continuidad de las prestaciones de salud y que los trabajadores puedan tener ingresos. Esa es la lógica del acuerdo que hemos alcanzado en el Consejo de Ministros, y evidentemente la legislación vigente ofrece también otras opciones para enfrentar situaciones críticas como esta, pero si te puedes dar cuenta, y quiero que quede esto con mucha claridad dicho, la primera opción es la preservación de los empleos y que los trabajadores tengan la tranquilidad de que no se verá afectada su acceso a prestaciones de salud e incluso a ingresos en un momento determinado en que la necesidad sea clara. Esos pagos por prestaciones de salud que hace el empleador cuando retiene el sueldo de un trabajador, ¿los cubriría la empresa o el Estado? Los asumiría el gobierno, María. El gobierno. Entonces, el gobierno adquiere un compromiso frente a los empleadores de poder, por lo menos, mantener los servicios, los beneficios sociales a buen recaudo de las planillas. ¿Qué pasa con los trabajadores informales, aquellos que no existen en una planilla? También como gobierno hemos previsto una primera respuesta, que es justamente el pago del bono para trabajadores independientes. El beneficio está orientado a hogares que tienen trabajadores independientes y que son muy vulnerables porque su nivel de ingresos es bajo. Allí, afortunadamente, hemos avanzado bastante bien, no solo en el cierre del padrón de los beneficiarios, que son más de 780,000, sino que con el Banco de la Nación ya hemos garantizado el depósito
a 66,000 hogares que tienen cuenta activa en el Banco de la Nación y ese depósito ya se practicó. Y por el otro lado, para quienes no tienen cuenta del Banco de la Nación, ya hemos avanzado en más de 140,000 personas que han validado sus datos y que a través de un mensaje que han recibido el Banco de la Nación ya tienen la disponibilidad de esos recursos a través del mensaje que les ha llegado al celular. Es un esfuerzo que el programa Trabaja Perú está desplegando de una manera incesante y que es la primera vez que asume una tarea de tal magnitud, con la complejidad de poder aplicar cada uno de los filtros para intentar llegar a los que más lo necesitan. Y esta es una lógica y un eje de trabajo que caracteriza a nuestro gobierno en esta crisis en particular. Entendemos los esfuerzos, pero me refería no al independiente al que se le otorga el bono, sino, por ejemplo, al trabajador que sin estar en planilla tiene un trabajo porque renueva cada cierto tiempo un contrato, pero que no cumple los requisitos para acceder a una planilla formal con todos los beneficios, pero mantiene un vínculo con la empresa. ¿Cómo hacemos con esos trabajadores de cuarta, quinta categoría, la gente que está contratada, cuando al vencimiento de los contratos la empresa diga no puedo renovarte el contrato? ¿Los contratos están asegurados en una renovación automática también? No, tenemos que distinguir del trabajo dependiente del trabajo autónomo. Por eso. Cuando hablamos de los profesionales de distintas ramas o especialidades que emiten recibos por honorarios profesionales, estamos hablando de trabajo autónomo. Y en el caso del trabajo dependiente, aquellos que están en planilla o que no estando en planilla trabajan para un empleador, digamos, en la informalidad, quiero decirte que este bono 380 está pensado en ambos grupos, pero que lo que está siendo la línea, digamos, sobre la cual se traza beneficiarios o no beneficiarios, es su nivel de ingresos. Este bono puede llegar, por poner un ejemplo, a un dentista cuyo ingreso mensual no supera los 1.200 soles y que no está contratado en una planilla privada ni en el Estado, como puede llegar también a un taxista, que claramente es un trabajo estrictamente autónomo. Esa es la consideración que el gobierno ha puesto para identificar a los beneficiarios en el caso de el bono para hogares que tienen trabajadores independientes, que puede recaer en formales como en no formales. Pero también quiero decirte, Mávila, que continuamos en el esfuerzo de identificar todavía a segmentos de nuestra población que son vulnerables. Nuestro presidente lo ha dicho en la última o penúltima de las reuniones con la prensa. Hay identificados por actividades, por sectores, todavía población vulnerable, y el MIDIS con el Ministerio de Economía y Finanzas están corriendo, analizando la información, los padrones, contrastando con RENIEC a efectos de poder llegar a más peruanos que se encuentran en una situación vulnerable. Tengo un par de preguntas ya para ir terminando, quizás se las formule ahora mismo. Una, esta posibilidad de tomar en cuenta la para como vacaciones, digamos, interpretar la para por la cuarentena como si fuese periodo vacacional. Eso por un lado. Y por el otro, preguntarle con toda, de forma muy directa y cruda, hasta este momento el Ministerio de Trabajo tiene claro cuántos trabajadores se han visto afectados, cuántos han perdido sus empleos, cuántos han sido suspendidos por las empresas y cuál es la proyección que se ha hecho, si es que se ha hecho esta. Sobre lo primero, si las vacaciones pueden ser objeto de un acuerdo entre trabajador y empleador para compensar este tiempo en el que no está prestándose el servicio, cabe la posibilidad de llegar a un acuerdo de esa naturaleza. Como decía, el paquete sobre el cual estamos trabajando va a privilegiar el acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si esta es una vía que satisface ambos intereses, esto estará permitido. Y sobre, la segunda parte de tu pregunta era... Era sobre las cifras, para conocer exactamente el momento cuál es el registro que tiene el Ministerio de Trabajos perdidos a la fecha. Lo que la planilla electrónica ha reflejado para el mes de marzo
es alrededor de 80.000 contratos de trabajo a plazo fijo que no han sido renovados. Esto todavía está cruzándose con la comparación al mes de marzo del año que pasó. Claramente es un número mayor que el que se dio en marzo del año pasado, pero todavía estamos a la espera del resultado de cuántas empresas se acogen al conjunto de medidas que justamente el gobierno ha aprobado para dotarles de liquidez y garantizar el pago de la planilla, como por ejemplo el subsidio al 35% de la planilla para trabajadores que ganan menos de 1.500 soles. Hasta la última información que compartió con nosotros el Ministerio de Economía y Finanzas, más de 200.000 empresas se estaban acogiendo a este subsidio, y viene también toda la línea de crédito en el marco del Plan Reactiva Perú, con lo cual van a tener la posibilidad de contar con recursos las empresas, y el efecto será garantizar cadena de pago y dotar a los trabajadores de pagos de remuneraciones para mitigar el impacto que la crisis indiscutiblemente está generando en nuestra economía. Claro. Así que cuando tengamos ese cruce de información de las empresas que se han acogido a estas medidas, prórroga de pago del impuesto a la renta, el diferimiento de algunas deudas, todo ese conjunto de medidas pone por delante dotar a las empresas de facilidades para continuar su dinámica y para preservar los empleos. Yo creo que empezando la primera quincena de abril vamos a tener mucha más claridad del impacto real. De acuerdo. En cualquier caso, la medida para las empresas medianas y grandes siempre sería a través de créditos, no inyección líquida directa. El subsidio es una inyección directa, claro, de recursos. El subsidio de los sueldos. Allí no estamos hablando de una línea de crédito, ¿no? De acuerdo, y hay que considerar que el conjunto de las medidas tienen un enfoque integral, dando atención prioritaria a la microempresa, pero no exime ni a la grande ni a la mediana de esta disponibilidad de recursos en el corto plazo. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias, ministra, por atender esta llamada. Gracias. Nos volveremos a comunicar, sin duda. Mucha suerte al equipo que trabaja y que vaya para bien de nuestro país todo. Gracias, muy buenas noches. Gracias, Mávila. Permíteme simplemente hacer una exhortación final a la población. Sabemos que son días difíciles, sabemos que el aislamiento obligatorio limita muchas de las cosas que quisiéramos hacer, pero tomemos conciencia que es indispensable para contener la propagación del virus. Para reactivar nuestras vidas, nuestra economía, necesitamos pasar por estas limitaciones, y tenemos la confianza que lo vamos a lograr, pero juntos, empresarios, trabajadores y gobierno. Muchas gracias. Gracias a usted también. Vamos a la pausa y regresamos con 2020 y vamos a mostrarles a continuación las novedades, estos ventiladores artificiales fabricados por la Marina de Guerra. Nueva serie Galaxy S20 de Samsung. Cambia la historia de la fotografía. Yo me sumo, porque hay familias que no tienen que comer. Por esos padres que no pueden generar ni un sol. Porque hay familias que le están pasando muy mal. Porque no puedo ser indiferente al dolor de los peruanos. Es momento de sumarnos. Dona hasta el 15 de abril a través de estos canales.